Cuando son exactamente, lo vamos a ver en pantalla a las 8 de la mañana con 2 minutos, comienza la agenda económica AM de este martes acá en CNN Chile. Prácticamente todos los gobiernos de todos los sectores políticos son siempre más optimistas que el mercado cuando se trata de proyecciones de crecimiento del país. Y para este 2024 no es la excepción. Desde hace 3 meses que el organismo liderado por Mario Marcel cree que Chile va a crecer 2,5% este año. ¿Y por qué les digo hace 3 meses? Porque así fue en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre y también lo confirmó en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre con el cierre de los números fiscales del año pasado. Se publicó bien tarde el viernes y, como les digo, mantiene el número. El gobierno cree que Chile va a crecer 2,5% durante 2024. Se cumple entonces con algo que es una tradición. Siempre los gobiernos son más optimistas que el mercado. ¿Y por qué se los digo? Porque ayer se publicó la encuesta expectativas económicas del Banco Central. ¿Y qué es lo que dice el mercado? Que Chile va a crecer 1,7% durante 2024. Todos los detalles sobre estas proyecciones los tiene Orlando Silva. Optimista, así califican en el mercado a las proyecciones de crecimiento para este año por parte del Ministerio de Hacienda. Esto porque, de acuerdo al último informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuesto, para este 2024 la economía chilena crecería 2,5%, bastante por encima de las expectativas del resto del mercado. Aunque algunos economistas no se cierran a alguna sorpresa, especialmente tras lo ocurrido en 2023, en que la contracción económica fue bastante menor a lo que se proyectaba en este mismo punto del año pasado. Respecto a esa estimación que tiene la DIPRES en este informe, nosotros estamos más abajo, obviamente, estamos más cercanos entre un 2, 2,2%, y este 2,5% parece ser bastante optimista. Siendo bien honestos, para el año 2023, en general, nosotros y el mercado estábamos esperando un crecimiento, una caída en el crecimiento, en torno al 1%, de hecho, y al final fue más cercano a cero esa variación. Entonces, a lo mejor el 2024 también podemos ver algo más de dinamismo y alcanzar ese 2,5% de crecimiento. Veamos entonces cómo están las proyecciones para este 2024. Según la encuesta de expectativas económicas dada a conocer este lunes, la mediana del mercado ve el PIB chileno aumentando 1,7%, similar a lo que ven desde el Banco Mundial, que en sus perspectivas económicas mundiales pone a nuestro país creciendo un 1,8%, mientras que la visión del Banco Central, según su último informe de política monetaria, es que habrá un crecimiento que se moverá entre el 1,25 a 2,25%. Todas opiniones más conservadoras que el 2,5% proyectado por la DIPRES en el mencionado informe de finanzas públicas. Bueno, el gobierno, como siempre, es bastante optimista dentro de las proyecciones que ellos hacen de crecimiento económico. Bueno, las proyecciones de crecimiento rondan entre el 1,7 y el 2% anual. Esas son las proyecciones que uno podría tener, pero podrían ser efectivamente menores. Otras proyecciones de cara a este 2024 tienen que ver con la tasa de política monetaria, donde el mercado la ubica por sobre lo que ha señalado el Banco Central, y también respecto a la inflación, donde ya es prácticamente un consenso que se llegará a la meta del 3% en los próximos meses. Estamos esperando que la inflación converja al 3%, la verdad, en los próximos meses, marzo, abril a lo mejor. Y eso mismo nos lleva a pensar que el Banco Central va a seguir con este proceso de disminuciones de tasa. Fueron bien explícitos en decir que van a llevar esta tasa al nivel neutral hacia fines de este año o durante el segundo semestre. Entonces también estamos esperando que esta tasa termine en 4% y no en 4,5% como lo están mostrando algunas encuestas. También observamos un proceso de ajuste de la inflación y estimamos que alcanzará la meta durante los próximos meses. Esto permitirá que el Banco Central continúe recortando la tasa de política monetaria. Así, estimamos que a fines del año 2024 el PIB terminará con una expansión de 2%. La inflación cerraría en torno al 3% y la tasa de política monetaria alcanzaría el 4,5%. Todas definiciones que comenzaremos a conocer en poco más de 2 semanas cuando conozcamos el primer dato de actividad de este año, el IMASEC de enero, que se proyecta mostrará una variación nula respecto al mismo mes del año pasado.
Hagamos un resumen de las encuestas de expectativas económicas del Banco Central. Siempre lo repito, no son proyecciones del Banco Central, sino que el ente emisor le pregunta al mercado sus opiniones. Y es un consenso de que es la principal encuesta que hay, se realiza una vez al mes y por eso es muy importante revisarla. Nuevamente, proyecciones de inflación. ¿Se acuerdan que fue 0,7% en enero? Bueno, se estima que sea más o menos un tercio de eso en febrero, 0,2% como vemos en pantalla. Para marzo, levemente más alta, 0,4%. Siempre en marzo el IPC es mayor que el general del resto de los meses por las distintas adecuaciones en gastos, por ejemplo, de educación, de arriendo, etc. Entonces tenemos IPC de febrero en 0,2 y de marzo en 0,4%. ¿Y qué es lo que ve el mercado para 12 meses más? Exactamente de acá, 12 IPCs. 3% exacto, el objetivo del Banco Central, lo que reafirma entonces las condiciones para que el ente emisor siga bajando la tasa de interés. Es precisamente lo que vemos a continuación, que es lo que espera el mercado con la TPM del Banco Central. Lo vamos a ver ahora. Actualmente está en 7,25%. ¿Qué es lo que se cree que va a hacer en abril? 6,25%, una reducción de 100 puntos base. La que viene en mayo baja de 75 puntos base para dejarla en 5,50%. Y para final de año, la última reunión de diciembre, ya la tasa esté en 4,25%, casi en su nivel neutral, que el mismo ente emisor calificó en 4%. Entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que ve como escenario ideal? Que la inflación esté en 3% y que la tasa esté en 4%, lo que se conseguiría prácticamente en diciembre. Hablemos de la inversión, la formación bruta de capital fijo, que también es muy importante para la actividad económica. Caería levemente, 0,1% este año. Vamos a decir que está plana. Y para el próximo subiría 2%. Este indicador es el que hay que poner más atención si queremos reactivar la economía, generar más empleos. La inversión, porque mientras más inversión haya, se producen todas las externalidades positivas, más contrataciones, más contrataciones tanto de servicios como para personas. Por ejemplo, si se levantan más fábricas, se necesitan más personas para operarlas. Todas las externalidades positivas que tienen más inversión. Y finalmente vamos a hablar de dólar, porque está en su mayor valor en un año y medio. Ayer cerró en 972. ¿Pero qué es lo que se cree que esté en 2 meses más? 925. Y en 11 meses más, fíjense, en 877, casi 100 pesos menos de lo que vale hoy. Todo depende de que el Banco Central de Estados Unidos empiece a bajar la tasa de interés. No es el único factor, pero sin duda es el más relevante. Bueno, y como les digo, el dólar ahora está en 972 pesos. Prácticamente no hubo cambios el lunes respecto al viernes. Pero hoy vamos a conocer un dato que puede influir bastante en el precio de la divisa localmente. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Primero, esta semana vamos a tener un dato muy importante, mañana, sin ir más lejos, de inflación al consumidor en Estados Unidos. Si esta cifra resulta por encima de las expectativas, el mercado nuevamente se va a cuestionar si es que ya para la reunión de mayo habría un cambio de interés en la tasa. Y eso obviamente va a generar que el dólar se aprecie en el mundo, con impacto también a nivel local. Por otra parte, como lo del Banco Central de Chile ya está bastante descontado e internalizado, hay que tomar en cuenta otro factor que ha apoyado el incremento en el dólar en nuestro país, que ha sido la gran caída que ha mostrado el precio del cobre. Todo esto en medio de inestabilidad económica que se ha visto precisamente en China. En la agenda económica PM a las 8 de la tarde le vamos a contar cuánto fue el IPC de Estados Unidos y cómo influyó en el dólar. Cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar de edificios inteligentes. Y cuando hablo de inteligentes, podríamos decir prácticamente que piensan por sí mismos. ¿Y por qué piensan por sí mismos? Para controlar mejor la luz, la ventilación, el aire acondicionado, las escaleras, el óptimo uso de los ascensores. ¿Todo para qué? Para usar de mejor manera la energía, ser más eficientes y así reducir el consumo. ¿De qué les hablo? Lo vemos en la nota de Francisca Bahamontes. Comerciales, industriales, residenciales.
Las ciudades de casi todo el mundo tienen entre sus construcciones grandes edificios destinados a distintos usos. Este tipo de estructuras son responsables del 30% del consumo de energía a nivel global, mientras que su construcción y operación producen casi el 40% de todas las emisiones de CO2 vinculadas a la energía. Desde la ONU han señalado que, de aquí a 2030, las emisiones directas de los edificios deben reducirse a la mitad para encaminar al sector hacia la neutralidad climática el 2050. Hay un mercado muy grande de edificios claves que hoy día se tienen que modernizar. Edificios comerciales, malls, por ejemplo, desde la automatización y el uso mejor de una escalera mecánica. Un ejemplo muy simple, pero no es lo mismo una escalera que está moviéndose todo el día a una escalera que se activa cuando alguien se sube a la escalera. Claro. O el uso de la iluminación. ¿Cómo transformamos edificios convencionales en edificios inteligentes? Porque esa es la única vía para poder realizar, digamos, esa hipereficiencia necesaria para la transformación que tenemos que esta generación nos toca liderar. Nos encontramos en el mercado urbano Tobalaba, una construcción que se emplaza entre las comunas de Providencia y Las Condes, y cuyo edificio desde sus inicios, desde su diseño, fue pensado como un edificio inteligente, donde acá la eficiencia energética es clave para el funcionamiento de cada uno de sus espacios. De hecho, se espera y se pretende que con la implementación de distintas tecnologías, este espacio pueda ahorrar en un 32% el uso de energía convencional. Las dependencias del MUT se ventilan mayoritariamente de forma natural, lo que se puede apreciar en su infraestructura. Esto a la vez también permite hacer un mayor uso de iluminación natural. Las áreas verdes también cobran relevancia. Durante su construcción se plantaron 300 árboles que permiten absorber CO2, un aspecto importante por estar ubicados en una zona de alta densidad. El 100% del agua que estamos usando para riego es agua recuperada de la humedad atmosférica, de agua lluvia y aguas grises que produce el mismo edificio, que son tratadas, purificadas y ocupadas para riego. También tenemos una iniciativa de cero residuos que involucra una serie de estrategias desde nuestros arrendatarios en el edificio que se comprometen a clasificar todos estos materiales para poder posteriormente valorizarlos en MUT. Y por otra parte, con un biodigestor que se hace cargo de los residuos orgánicos del edificio, que producen alto contenido de metano, y ese metano tiene un valor energético, el cual se vuelve a ocupar en el mismo edificio. Y con esto tenemos una economía circular en torno a los residuos completamente cerrada. El sistema que ellos utilizan para calefaccionar todas las diferentes áreas, dependiendo la estación del año, lo alimentan con agua de la napa que está debajo del edificio, y esto está automatizado y obviamente utiliza diferentes sensores que pasan a través del BMS, y a través de esto logran reducir, en ese caso, el consumo de energía. Entonces tiene un impacto en la huella de carbón, tiene un impacto obviamente en el consumo de energía, y por lo tanto se vuelve más competitivo, más sustentable el edificio. La última fase del mercado urbano Tobalaba aún se encuentra en construcción y se espera que entre en operaciones a partir del año 2025. Todos sus espacios, incluido este, hacen uso del Building Management System, un software que integra elementos y que permite medir el funcionamiento del sistema eléctrico, hídrico, entre otros. Tenemos proyecciones de ahorro de un 32% de energía, comparativamente con edificios de tamaño y usos similares a MUT. Ya, esto, para este tipo de edificios particularmente, es un muy alto estándar en términos de ahorro. Hoy día eso nos está situando en el nivel más alto de la certificación medioambiental de edificios LEED. Estamos consiguiendo la certificación nivel latino, además del puntaje más alto de la calificación ESG. Los edificios destinados a atenciones de salud también están buscando maneras de ser más eficientes energéticamente. Un ejemplo en nuestro país es la Clínica Santa María, recinto que mediante el uso de la tecnología BMS también puede medir y controlar en una sola plataforma distintas variables para optimizar los recursos y de esta manera brindar un mejor servicio a los pacientes. Desde el año 2019 al año 2023 logramos un ahorro en consumo energético de un 1.7%, lo cual para muchos a lo mejor puede parecer poco, pero con lo desafiante que está hoy día cumplir las metas de eficiencia energética producto del cambio climático, para nosotros sin duda es un logro muy importante.
no tenemos los equipos funcionando 24/7, sino que es conforme a demanda y conforme se requieren. Podemos establecer protocolos de operación, de funcionamiento, programar apagados, encendidos de equipamiento, inhabilitar algunas áreas que se encuentran en desuso. A la larga, lo que les interesa al usuario final es que los edificios sean operacionalmente eficientes, justamente para poder darle confort a los pacientes o si es un hospital, darle confort a los ocupantes del edificio en general. Además de la reducción de costos económicos, salta a la vista la contribución medioambiental que se produce al usar las energías de forma eficiente. Un aspecto en el que nuestro país todavía se encuentra al debe, pero con un potencial importante para ser explotado. Sí, mira, yo creo que el gran potencial que tenemos en Chile está en los edificios existentes. Para nosotros es hacer visible lo invisible. Cuando le ponemos sensores, lo comunicamos y lo llevamos a un software, logramos hacerlo visible y por lo tanto hacer una mejor gestión. La eficiencia energética es clave para la sustentabilidad. Aquí, Chile sumó un récord en generación renovable. Se calcula que el 6 de enero, 95% de la electricidad creada ese día vino de una fuente limpia, hito que se complementa al uso más óptimo de la energía en los edificios. Hablamos ahora de la tragedia de los incendios en Viña del Mar y Quilpué, porque queremos saber el impacto económico que va a generar los puestos de las fábricas, por ejemplo, que fueron dañadas, mucho local comercial también que quedó destruido y muchas personas que, por supuesto, por no tener su casa, quizás tampoco pueden ir a trabajar. En definitiva, el impacto económico de la tragedia. Y lo conversamos junto al presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso. Ahí vemos a Javier Torrejón, a quien le agradecemos su tiempo con Agenda Económica. Javier, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto y por el interés que nos toma y levanta, ¿no es cierto?, hoy día para conversar este tema. Exacto, porque ya han pasado casi más de 10 días después de la tragedia. Y quiero preguntarles si tienen alguna forma de medir el impacto económico, quizás en el comercio, de la tragedia allá en Valparaíso. Mira, lo primero, disculpa, es el tema de las muertes, digamos, 131 muertes. Muchas familias que quedaron afectadas y con eso muchos trabajadores de la zona, y nosotros lo primero que fuimos es ver cómo ver la emergencia, el apoyo, después los trabajadores, sus casas, y desde el tercer, cuarto día recién empezamos a hacer levantamiento con los empresarios y pymes. Estuvimos muy cercanos al Ceremi de Economía junto con Cercotec, que están haciendo el levantamiento de las pymes. Hay muchas pymes pequeñitas que uno no tiene en el radar y lo estamos haciendo junto con Cercotec y el Centro de Negocios. Y segundo, hicimos una reunión el día lunes con la corporación de El Salto, donde están principalmente las empresas quemadas. Y ahí en El Salto hay 25 pymes que arrendaban y se quemaban completamente y sin seguro. Y luego hay 15 empresas grandes de mayor tamaño o mediano en que se quemaron parcialmente o no. Y ellos primero están preocupados del apoyo total de los afectados, después están viendo el tema de sus empleados y los terceros están viendo su tema con seguros y los trabajos que hay que hacer. Y ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, los clapes que dice $1.000 millones, ¿no es cierto?, como pérdida de infraestructura, tanto en casas como en terrenos y la construcción de las empresas. Nosotros creemos que es bastante más, porque esto también nos ha golpeado a todo el tema turismo. El tema turismo se cayó un 65% las reservas del fin de semana pasado y también afecta a toda la cadena logística que hay detrás de entretenimiento, gastronomía, hotelería, que se va a ver afectado. Así que los números todavía los estamos llevando, estamos con mesas de trabajo con las distintas partes, tanto de turismo como del Ministerio de Economía, para ir a un número más real con respecto a cuál va a ser el golpe o el daño, ¿no es cierto?, económico de la zona. Javier, usted habla de 25 pymes afectadas. Uno piensa en kioscos, en ferreterías, ¿qué tipo de local? No, esas 25 solamente son los sectores del Salto, digamos que ese fue el segundo levantamiento. Son empresas que tienen distribución de productos de ingeniería, productos de servicios a empresas grandes, son de distintos tipos de materiales, de desabolladura de autos, hay varios talleres también ahí, pero es distinto. En el sector, ¿no es cierto?, donde están las poblaciones, claro, ahí hay kioscos,
hay empresas que dan serigrafía, de marketing, de servicio, hay muchos servicios pequeños, ¿cierto?, que tenían su taller también ahí en ese sector, o también ventas por internet. Hay un levantamiento que estamos haciendo ahí que es grande, hay panadería, hay muchos maestros también que tenían sus pymes, ¿no es cierto?, de remodelación, de construcción, de gafitería. Hay muchos oficios formales, digamos, que están ahí y son muchos los quemados, y eso están afectados totalmente. Usted mencionaba que la mayoría sin seguros. Sin seguro, no ningún seguro. Bueno. Y lo que te decía también, cómo nos afecta, ¿no es cierto?, esto. Estamos trabajando, tanto como te decía, en Cercotec, con los centros de negocios, para hacer ese levantamiento de totalmente las pymes, y con el CEREMI de Economía también viendo estas otras medianas o grandes del sector del Salto, donde ya tuvimos una primera reunión con el ministro de Economía, Nicolás Grau, en que vimos una mesa de trabajo que parte mañana, en que estamos viendo algún crédito blando, el tema de algún subsidio por parte del Ministerio del Trabajo para poder mantener a la gente. La idea es que podamos retener a los empleados, tengamos una continuidad operacional, veamos la reconstrucción y reactivación de la economía. Valparaíso estuvo con una economía muy mala de este año y queremos ver cómo también la reactivamos. Y lo que estamos pidiendo y lo que estamos casi en consenso con ellos es ver qué subsidio puede haber para mantener los empleados, después un crédito blando para tener un capital de trabajo, y lo tercero es el tema de los permisos, que es tan importante en esto, porque tener los permisos para llegar y demoler, los permisos para construir, los permisos, nos vamos a demorar mucho. Entonces estamos pidiendo también que el Ministerio nos apoye con todo el tema de los permisos para poder reconstruir y reactivar todo este sector económico. Y Javier, y como decía, en paralelo... ¿Sí? No, quería preguntarle también por las empresas de mayor tamaño que usted dijo que sí contaban con seguros, si esos ya se están activando, porque cuando esto sucedió, las aseguradoras llamaron a hacer la denuncia de los siniestros rápidamente para así activar el proceso lo más rápido posible. Así es, la empresa lo primero que hacen fue levantar sus seguros, ver qué coberturas tenían. No todos tienen cobertura un 100%, muchos tienen, incluso hay empresas grandes que no tenían seguro, que están en el proceso por falta de permiso y cosas de revisiones, no tenían su seguro. Hay otras que están con una cobertura un 40, un 50% de lo que tenían, y otras al 100% o cercana, pero lo que se va a demorar eso, ¿no es cierto?, en que llegue el recurso fresco, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos capital de trabajo hoy día para pagar los sueldos hoy día y seguir funcionando. Y también hay algunos daños que hay algunos que no van a poder funcionar en un año, dentro que compran la maquinaria, instalarla, construir, va a ser muy largo. Y otros que pueden empezar a operar a medias. Entonces es bastante variable, y por eso las mesas de trabajo vamos a ir uno a uno a partir de mañana trabajando con ellos de cómo se va a actuar, cuándo hay seguro, cuándo no, y cómo en los tiempos que se necesitan. Quiero dedicarle los últimos 2 minutos para que nos pueda hablar del turismo. Habló de 60% de las reservas que fueron canceladas. Aquí estamos hablando Valparaíso, Viña, Concón, toda esa zona del litoral. Sí, te cuento un poco. Mira, el 3,5% del PIB de Chile es el turismo, y un 10% lo tiene la quinta región. De ese 10%, un 35% se hace en la época estival, o sea, ahora, entre enero y febrero. Nosotros veníamos muy bien con los Panamericanos, el Sierra de Letón, tuvo David Guetta. Este año tuvimos los Fuegos Artificiales, que el año anterior no, así, y tuvimos 900.000 personas de visita. Veníamos con un enero con un 5% arriba del año anterior, muy contentos. Veíamos un febrero muy propicioso, pero la verdad es que después esta estrategia se cayó totalmente. Como tú dices, un 60% de caída en la reserva ese fin de semana, y nos ha afectado bastante, porque que funcione, ¿no es cierto?, la hotelería, la gastronomía. Tú sabes, los meseros, ¿no es cierto?, tienen casi un 50% en las propinas, y hoy día no está. Necesitamos que vuelvan a consumir, que se vuelva a afectar esto. Estuvimos también ya en trabajo con la subsecretaria de Turismo, que ha estado 3 días con nosotros, sacó un comunicado a los países cercanos, a Brasil, Argentina, también a las otras embajadas y a ProChile, para que avisen que la primera noticia fue que Chile se está quemando, luego que Viña se está quemando, y la verdad es que lo que se quema, ¿no es cierto?, son unas poblaciones, unos sectores donde el turista no estaba viniendo. Cuando uno ve las noticias, ve lo que está pasando aquí, yo no voy a ese lugar, uno por susto y otro por qué está pasando, cómo es.
estamos tratando de recuperarlo y hay un turismo, ¿no es cierto?, de catástrofe, que la gente va a mirar el lugar. Nosotros estamos tratando de cambiar ese tema de catástrofe, que no vengan a ver la catástrofe, sino que vengan como turismo solidario. ¿Qué significa eso? Que vengan a reactivarnos, que vengan a consumir, que vengan a los hoteles, que vengan a los restaurantes y que haya un turismo solidario que nos reactive nuevamente, ya que es demasiado importante los ingresos que tiene el turismo en esta zona, en esta fecha, porque es lo que nos mantiene durante el año. Por suerte ya el Festival de Viña pareciera que está totalmente confirmado de que va a estar, ¿no es cierto? El Festival de Viña da 4.600 personas de trabajo directo y unas 25.000 indirectos con todos los servicios y extras que hay. Un 63% de las personas que ven el Festival de Viña son visitantes y se calcula que se quedan como 2,4 días promedio y nos dejan como 230.000 pesos por persona. Y eso es un golpe o una ayuda, sería muy bueno, ¿no es cierto?, que estaría afectando la zona en la parte de economía de turismo. Así que es un llamado que quiero hacer, ¿no es cierto?, a todos para que vengan. La playa, el funcionamiento, la gastronomía, los hoteles, la cervecera, la parte bohemia del Paraíso, los hoteles boutique, los museos, el Valle Casablanca con su vino, todo está funcionando muy bien para que vengan a visitarnos. Lo más afectado fue Viña del Mar, Valparaíso, Concón, que fueron donde se cayó en la reserva. Todo el resto está funcionando, San Antonio, El Quisco, Olmué, Los Andes estaba funcionando y no cayó su galería. Lo que sí de esas otras partes, ya estamos avisando y contando que sí estamos funcionando, que vengan, que la temperatura está agradable, el lugar está agradable y esto, un turismo solidario. Vengan a reactivarnos, a usarnos para que así todos salgamos más rápido de este problema que nos está afectando el incendio en distintas partes de la economía de la zona. Sí, se entiende. La actividad económica de la región depende en gran medida del verano y no se trata de ser insensibles, de oigan, vayan a la playa mientras las otras personas están sufriendo. No, significa que vayan y que no se produzca otra catástrofe, en este caso económica. Si la gente deja de ir, se entiende perfecto el mensaje. Javier Torrejón, muchas gracias por su tiempo con la agenda económica esta mañana. A ustedes, Nicolás, muchas gracias. Termina la agenda AM y hasta acá. Florencia Soltov para las Noticias Express. Nos vemos.